uno mantiene el espíritu joven en la medida que siempre tengas proyectos y tengas sueños por hacer, ¿no? Mi papá empezó en una época muy complicada, incluso de la propia naturaleza, porque hubo el fenómeno del cólera. La gente no salía a comer a las calles pescado y a veces no vendíamos nada. Mi papá hizo bastantes estrategias de marketing porque yo creo que tenía esta vena emprendedora. Por ejemplo, el segundo restaurante que abrimos en San Borja, había una ruleta que ponían y salía la ruleta y decía no paga. Y si salía no paga, no pagaba la cuenta. Ese riesgo se tomó, pero yo creo que fue algo que la gente... Le gustó mucho. Sí, claro. Y empezamos el famoso tema de la fidelización, ¿no? Un profesor decía, gerentes que no se comunican, ya sea de empresa familiar o que no se conocen, si no se comunican no van hacia ningún lado. Son detallitos, pero hacer sentir a todos importantes, a todos por igual, y a los trabajadores también. Sí. O sea, el mismo trato que le das a un mejor cliente es el mismo trato que tiene que ser con un trabajador. Emprender es ver oportunidades donde los demás no logran verlas. El emprendimiento corre por nuestras venas y pasa de generación en generación. La creatividad y el progreso son parte de nuestro ADN. Para emprender, a veces solo hace falta un pequeño impulso. Ven Emprendedor, un podcast de Fundación Romero. Hola, soy Carsten Koch. Bienvenidos a nuestro programa, nuestro podcast Vena Emprendedora, que es un podcast donde hablamos con personas que le gusta compartir historias y experiencias. Y justo hoy día estamos aquí con Julio César Luna. Bienvenidos. Te agradezco muchísimo por la invitación. De verdad que encantado de poder estar aquí y compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestra historia. Es un placer tenerte aquí hoy día. Muchas gracias. Sé que eres de una familia de emprendimiento. Tu papá, Julio César Sr., empezó un restaurante hace 31 años. ¿Puedes contarnos un poquito sobre la historia del restaurante, claro, la cadena que es hoy día? Claro que sí, por supuesto. Mi papá, en realidad, como tiene esta vena emprendedora, él antes de fundar Punto Azul, él venía del rubro cinematográfico. Él trabajaba en cines. Ajá. Tenían cines, con sus cines teatros, con sus papás. Venía de una familia de empresarios. Y bueno, el cine tuvo todo un declive por muchos factores externos. Ajá. Y salieron los multicines y los cines de barrio fueron convirtiéndose en uno puede decir que se llama, había un plan, pero por razones tuvo que cambiar su plan para empezar un nuevo emprendimiento. Exacto. Entonces, él vio esta oportunidad de abrir el primer restaurante en la esquina de Javier Prado con Petit Tours. Yeah. En el año de 1992. Pero mira que hay algo interesante porque había un espacio físico para hacer un negocio, pero no sabía qué negocio hacer. Porque él era empresario, él era emprendedor, no era cocinero. Entonces conoció a un cocinero de la calle que tenía una sazón extraordinaria y le propuso hacer un negocio en esa esquina del movimiento, en San Isidro, en Lince, para entrar en sociedad. No quiso al inicio, mi papá le insistió una segunda vez y como este señor trabajaba con su hermano que lavaba los platos de esta carretilla de la calle, le ofrece al hermano y el hermano sí acepta. Y le dice, ok, yo sí confío en usted, vámonos. Y nos fuimos con el hermano, con el que le lavaba los platos al cevichero de la carretilla de la calle. Y así empezó Punto Azul como una sociedad en la esquina de Javier Prado con Petit Tours. Wow, es una linda historia. Sí. Well, después el éxito en esa esquina, había una expansión. ¿Cuál fue los próximos pasos de la expansión? A ver, mi papá empezó en una época muy complicada a nivel coyuntural, político, incluso de la propia naturaleza, porque hubo el fenómeno del cólera. Claro. La gente no salía a comer a las calles pescado. Habían días que mi papá y mi mamá tenían que comprar la comida para poder hacer flujo de caja, ¿no? Y las cuentas eran, hay papeles donde salían 1 kilo de limón, 1 kilo de cebolla, 2 kilos de pescado, ¿no? Volúmenes, pues, con los que empezábamos, ¿no? Y a veces no vendíamos nada. La carta se ha ido incrementando a través de los años. Cuando empezamos en esta esquina, solamente teníamos 2 platos nada más, ceviche de pescado, ceviche mixto. Y luego pasó el tiempo y hay mucha gente que piensa que con las ganancias del primero, mi padre reinvirtió para hacer el segundo. No fue tan fácil el asunto, ¿no? Él tuvo que, porque no se ganaba tampoco tanto, ¿no?
un poco de esos capitales y un poco de capital propio, hacer el segundo restaurante, ¿no? Y así, es toda una historia de 31 años, donde es curioso porque entre la apertura del segundo local y el tercer local, mi papá hizo bastantes estrategias de marketing, porque yo creo que tenía esta vena emprendedora. Por ejemplo, el segundo restaurante que abrimos en San Borja era pequeño, ya teníamos un arroz con mariscos y un chicharrón para poder acompañar al ceviche. Ya estaba el famoso trío marino. Había una ruleta que ponían y que cada comensal tenía el derecho a jugar la ruleta una vez que hiciera su compra, ¿no? Y salía la ruleta y decía no paga. Y si salía no pagaba la cuenta, ¿no? Entonces, y estoy con mi familia, con 25 personas. Uy, no paga. Muy bien. A ese riesgo se tomó. Sí, sí. Pero yo creo que fue algo que la gente le gustó mucho. Le gustó mucho. Sí, claro. ¿No? Le gustó mucho y empezamos el famoso tema de la fidelización, ¿no? Y después te cuento algo rápido para la apertura del tercer local, porque después han habido varias cosas que han pasado. Cuando ya se empezó a hacerse popular el segundo restaurante y habíamos abierto el tercero, no hacíamos inversión de radio ni había redes sociales como ahora está en auge, ¿no? Contrataba a mi papá un auto, una van, y cuando había cola en el segundo restaurante le decíamos a las personas, hemos abierto un tercero, te podemos llevar a tu destino gratis, te esperamos a que termines de comer y te regresamos a tu punto original. ¿Sabes qué? Me parece súper interesante porque cuando uno hace un emprendimiento, no siempre tiene los recursos para hacer marketing grande, ¿no? Y ahí se tiene que inventar y hacer que yo llamo guerrilla marketing, es decir, un marketing fuerte con pocos recursos, ¿no? Y tu papá es un súper ejemplo de un emprendedor que con pocos recursos ha hecho otras cosas. Cuéntame, ¿había esas cosas que tu papá ha hecho para tener atención a su restaurante? Sí, por supuesto. Él ha sido para mis hermanos, para mi mamá, gran compañera de mi papá en el negocio que ya te voy a contar, y mis dos hermanos, mi hermana mayor Claudia y mi hermano menor José Carlos, todos involucrados actualmente en el negocio. Siempre hemos tenido como un gran referente a nuestro papá Julio César, porque hemos visto de cerca el trabajo, lo hemos acompañado en los momentos de fracaso, en los momentos de éxito, en todo tipo en los momentos de incertidumbre, ¿no? Acciones que hemos visto en mi papá, por ejemplo, ¿no? Nosotros un día nos dimos cuenta que aparecíamos en varias páginas extranjeras, en Lonely Planet, en TripAdvisor, sin haber hecho absolutamente ningún tipo de inversión. Era ¿por qué los turistas nos conocían tanto? Por ejemplo, mi papá tenía algunas acciones, que no es que solamente sean por esas, pero todos son granitos de arena que van sumando. Si el restaurante abría, por ejemplo, a las 12 del mediodía y entraba en el de Miraflores, el restaurante de Miraflores, el más turístico, y entraban 2 coreanos o 3 coreanos, por decir cualquier ejemplo de nacionalidad, pedían su cuenta y comían, y a la hora de pedir la cuenta, mi papá daba la directriz a la gerencia, ¿no? Y le decía, esa cuenta que vaya de cortesía porque han sido los primeros clientes en venir y los que nos van a dar abundancia para el resto del día. Y yo le decía a mi papá, oye, pero mira, ¿cómo haces esa política, no? Y me dice, ellos después se van a ir a sus casas, a sus hogares, y les van a contar a todos lo que hicieron, ¿no? Y se va formando esta bola de nieve. Sí, sí. Esas son las historias de éxito, pero en todos los emprendimientos también hay muchos retos, ¿no? Uh-huh. Y uno de los retos más grandes últimamente es la pandemia. Uh-huh. ¿Qué pasó durante la pandemia y cómo ustedes como familia manejó esa situación? Creo que lo que tuvo que primar fue mucho la famosa resiliencia, la paciencia, ¿no? Y la unión también, ¿no? Para poder, esta capacidad de apertura para saber, cómo resolvemos este problema, cómo nos convertimos en camaleones, ¿no? Para adaptarnos. Uno de los grandes obstáculos que atravesamos es que nos dimos cuenta que nosotros no teníamos la capacidad desarrollada para hacer un delivery, por ejemplo, ¿no? Bueno, te estoy hablando ya cuando todos sabemos que la pandemia cerramos los restaurantes, se demoraron un montón en abrir,
La gente no iba a comer a la calle al inicio porque tenía miedo por el tema del COVID, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos a esto y desarrollar un sistema de delivery. No éramos como una pollería que ya tenía un sistema de delivery. Nosotros éramos como un chifa, por ejemplo, que llamabas al restaurante, pase usted en 30 minutos y pasaban a recogerlo, ¿no? De esa forma. Rappi, ¿cómo hacemos? Exacto. Desarrollamos un sistema de delivery, tanto en los espacios físicos que teníamos en los restaurantes, pensando en un futuro atender mesas para que no se vea todo desordenado, sino bien estructurado. Mi hermana Claudia estuvo a cargo de toda esa parte operativa y de dirección. Siempre cada uno se encarga de diferentes factores del restaurante, de temas, pero todos igual a las finales tenemos reuniones y siempre estamos opinando y conversando y comunicándonos, ¿no? Que es lo más importante. Hicimos un call center, contratamos una flota de motorizados propio, hicimos prueba-error con unas cajas especiales para saber hasta qué... Mira, imagínate lo que hicimos, ¿no? O sea, no solamente por nosotros mismos, hasta qué radio de distancia podía llegar el pedido en óptimas condiciones. Sí. Entonces utilizábamos amigos, amistades, clientes que querían, queríamos que vuelvan a abrir, así que estamos dispuestos a colaborar en su marcha blanca, por así decirlo, ¿no? Así que, bueno, fue difícil porque no había contacto presencial, entonces tuvimos que hacer capacitaciones con todos nuestros colaboradores, porque ya no iba a hacerlo. Ahora, la sonrisa había que mostrársela con la voz, con el trato, por el call center, ¿no? Sí. Todo era por delivery. Y así era la comunicación, ¿no? Entonces, fue todo un proceso de adaptación que hicimos con nuestra gente, respetando mucho el proceso de adaptación de cada gerente de tienda y de cada individuo, ¿no? Sí. Porque no todos tienen el mismo proceso de adaptarse. Entonces, tratando de dividir grupos, ¿no? Y ver quiénes se adaptaban más rápido y respetar a los que se demoraban un poquito más en esta nueva normalidad. Sí. ¿No? Well, como uno de los capítulos de mi libro sobre que habla es exactamente eso. Tú tienes un plan hasta tienes que cambiarlo, ¿no? Sí. Y en ese caso, ustedes tuvieron que cambiar, en vez de ver a los clientes en el restaurante, tuvo que llevar el restaurante a la mesa de las personas. Y espero en esa manera ustedes sobrevivieron, ¿no? Sí. 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 En realidad sobrevivimos a eso. Y después ya se empezó a abrir un poco más los restaurantes con las reducciones de los aforos. Y tardamos en recuperarnos, ¿ah? En recuperarnos. Mira, cuando una persona comienza un emprendimiento, muchas veces busca socios. Y no es fácil buscar un socio. Yo siempre dice, cuando uno tiene que buscar un socio, debe ver a la persona y decir, quiere casarme con esa persona por los próximos 5 a 10 años, porque demora mucho tiempo con un emprendimiento. Normalmente no es algo que se hace de un día a otro. Pero en tu caso es diferente. Tú no tuvo la oportunidad a elegir tus socios, ¿no? Papá, hermano y mamá. Claro, que es todo un camino que también hay que aprender, ¿no? Cómo lidiar para que no haya conflictos, ¿no? Es todo un tema. Exacto. Sí. Pero yo creo que es bueno tocar ese tema porque seguramente hay conflictos, ¿no? Pero como tú eres parte de la cultura y el parte de Human Resources, tienes más experiencia cómo manejar ese tipo de conflictos. ¿Usted tiene en la familia un sistema? ¿Papá dice, y eso es así? ¿O hay un poco de democracia para llegar a los mejores resultados? Porque también es algo de generación, ¿no? Nueva tecnología, y papá sabe esto, que es muy bueno, pero hija sabe más sobre ese tema. ¿Cómo se maneja eso día a día? Claro. Bueno, han habido en el pasado momentos en que seguramente lo que decía mi papá era lo que se tenía que hacer siempre, y nosotros guiándonos también de una sabiduría, ¿no? De una sabiduría para poder continuar con el negocio, pero poco a poco, con todo este tiempo hemos ido aprendiendo bastante, ¿no? Entonces, ahora sí él ha desarrollado pues una capacidad de apertura para poder escucharnos, entonces siempre tenemos reuniones periódicas. Yo recuerdo una vez en la universidad, un profesor decía, gerentes que no se comunican, ya sea de empresa familiar o que no se conocen, si no se comunican no van hacia ningún lado. Entonces nosotros hemos entendido eso y tenemos reuniones periódicas de trabajo para poder ver
Ya no se pueden hacer planes a 10 años, ¿no? Porque el mundo va cambiando, es muy volátil, ¿no? Entonces, pero sí planes a corto plazo, planes realistas de que queremos cumplir y de temas que queremos mejorar, ¿no? Entonces ahora se nos escucha y hay democracia, pues, ¿no? Claro que sí. Bueno, un emprendimiento crece. Ustedes empezaron con un restaurante en la esquina de Javier Prado y Petetuás. Ahora son 7 restaurantes. Sí. Hay otros restaurantes, cadenas en Perú que salieron afuera de Lima y salieron afuera del país. Uh-huh. La familia tiene la ambición. La misión, sí. Sí, para salir de Lima y hacer algo en Arequipa, Trujillo o Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una vez contratamos a un profesor que me había enseñado en la universidad, que era consultor, y él nos hizo una pregunta a todos, ¿no? Que escribiéramos, eso fue antes de la pandemia, que escribiéramos en una hoja un titular que nosotros quisiéramos leer en una revista, en un periódico, el futuro, ¿no? En un futuro a mediano plazo, ¿no? Y todos eran palabras soñadoras, pero qué bueno, porque se puede lograr, y ahora te voy a contar, ya estamos en esos planes, ¿no? Y uno ponía, por ejemplo, no recuerdo ahorita bien, ¿no? Restaurante peruano abre sus puertas en Miami, por ejemplo. Restaurante peruano es exitoso en Bogotá, Colombia, ¿no? Que escribíamos titulares soñadores, ¿no? Uh-huh. Y todos coincidíamos en que sí queríamos la expansión. Y justo vino la pandemia, porque habían planes para hacer una ruta por Sudamérica, pero vino la pandemia, entonces y ya no se pudo realizar, ¿no? Pero ahora que ya estamos un poco más fortalecidos, igual batallando siempre, porque el mundo es competitivo, el mundo de los restaurantes es súper competitivo. Sí estamos con algunos planes de apertura para este año, sorpresa, pero en Estados Unidos. Entonces ya pronto estaremos comunicando cuando todo esté listo. Ya, muy bien. Entonces, todos vamos a Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco, comer rico comida de Perú. Mañana viene un joven que está interesado en abrir un restaurante. Sí. Porque hay mucha gente que tiene pasión para abrir un restaurante y tú y yo sabemos que es muy complejo, muy difícil. Puede parecer fácil, pero no es. ¿Cuáles son tus 5 consejos a una persona joven que quiera abrir su restaurante para tener éxito? A ver, para responder a tu pregunta, yo justo mira que cómo son las cosas. Hace un tiempo también conversaba con mi padre sobre algunas entrevistas que nos han hecho anteriormente o algunos universitarios que nos han preguntado diversas preguntas para sus exposiciones. Y yo hablaba con mi padre qué consejos él también podría darle, ¿no? A las personas que quieran emprender, ¿no? Y me decía, primeramente tiene que gustarle la cocina. O sea, si es un emprendedor que quiere hacer un restaurante, tiene que gustarte la cocina, porque va a ser bien sacrificado. Vas a trabajar en los horarios donde la gente se divierte, donde la gente se relaja, ¿no? O duermen porque se va al mercado a las 4 de la mañana para buscar el pescado fresco. Claro, si quieres que funcione, tienes que estar mirándolo, tienes que estar compenetrado con tu equipo, tienes que estar trabajando ahí, tiene que gustarte la cocina, ¿no? Porque hay muchos casos que uno puede tener una inversión, pero simplemente pone el restaurante y se fue, ¿no? Y deja que se administre solo. Un restaurante gastronómico no puede administrarse solo, tiene que administrarse con gente dedicada. Exacto, sí, ¿no? Entonces, que les guste la cocina sería el primero, fundamental. Que sean constantes, porque a veces hay gente que te puede decir, te felicito porque qué buen restaurante tienes, qué exitoso, qué maravilla, hoy día he almorzado de primera. Si tú crees solamente eso, te duermes y piensas que no tienes que ser mejor. Entonces nosotros todos los días pensamos que tenemos que mejorar en algo. Todos los días, ¿no? Ser agradecidos, porque cuando uno es agradecido con la gente... y no solo con los clientes, también con los trabajadores. Exacto, también con los colaboradores, ¿no? Ellos son el motor principal son la cara del negocio, ¿no? Entonces, justo en recursos humanos y en líder de cultura, se ven todos esos temas con el personal, ¿no? Entonces, trata bien siempre a todos con el mismo respeto, ¿no? Otro consejo es que mantengan siempre
la escucha activa con la clientela. Porque nosotros hemos crecido gracias a que hemos escuchado a la gente lo que no le gustaba, lo que debíamos mejorar. Un plato nuevo que no encontraban en nuestro restaurante y lo querían encontrar en Punto Azul. Entonces, creo que la escucha activa es básica, ¿no? Por eso ahora viene el ají de gallina, porque la gente busca... Ahora viene el ají de gallina, sí. Y creo que esto funciona para un emprendimiento o para cualquier cosa que uno haga, que desarrollen un alto nivel de empatía en la medida de las posibilidades, porque si tú no te pones en el zapato del otro, no sientes lo que el otro puede sentir, y de esa forma hacen felices a sus clientes, ¿no? Sí. Me gustaría conocer a tu papá porque él tiene un mente de hacer momentos de wow muy especial y no todos lo tienen, pero parece que, que tu papá sí, él sabía mucho sobre ese. Justo me has hecho acordar, si quieres te comparto un momento wow que él, claro, que él hizo también en todo este proceso de recuperación de la pandemia, cuando ya la gente empezaba a ir a los restaurantes de forma presencial. Esperábamos a la hora de 1 de la tarde, 2 de la tarde de mayor demanda y hacían sorteos. O sea, a todas las personas les habían dado unos números y un administrador delante de todos hacía un sorteo y el ticket ganador tampoco pagaba la cuenta. Era una forma de que la gente había ido con una expectativa, salió con otra, ¿no? Y lo va a recordar siempre. ¿No? Lo va a recordar siempre. Sí, es súper interesante porque lamentablemente... muchas empresas no piensan en eso. Puede ser por razones económicas, pero también puede ser que solo no tiene, ¿cómo se llama? Ese en su ADN a pensar en esto. Quieren darle, pero no sabe cómo hacerlo. Justo cuando hablas sobre los momentos wows, yo siempre he tenido este mismo discurso que he escuchado, como yo he trabajado muy de cerca con mi papá, como todos mis hermanos, ¿no? Pero yo siempre lo he acompañado, ¿no? A los restaurantes, y él decía, con eso que tú dices de wow, ¿no? Hay que ser así con las personas, ¿no? Porque después nos van a recomendar también, ¿no? Pero bueno, sí. Es el evento, el momento de wow que hace que tú haces recomendaciones. Ceviche hay por todos lados. Uh-huh. Entonces, la comida sí, pero es la diferencia. Y no solo en el plato, pero toda la experiencia, ¿no? Y ahí creo tu papá era un héroe para la familia a pensar en esos momentos de wow. Es todavía un visionario, ¿no? O sea, ha tenido varios, ¿no? Para fidelizar al público. Incluso habían personas de Colombia que iban a visitarnos al restaurante de la tripulación de Avianca, ¿no? Y cuántas veces hemos conversado con estas personas de Avianca que eran tan queridas. Y basta que se sientan contentas que en el avión van a tener la oportunidad de recomendar a alguien que esté viniendo en sus vuelos. Son detalles, ¿no? Sí. Son detallitos, pero hacer sentir a todos importantes, a todos por igual, y a los trabajadores también. Sí. O sea, el mismo trato que le das a un mejor cliente es el mismo trato que tiene que ser con un trabajador, ¿no? Sí. Gracias, Julio César Luna. Gracias por venir hoy día. Fue un gusto conocerte y gracias para compartir ese pequeño secreto con nosotros también, porque siempre es un gusto conocer un poco más la gente más profundo. Y como te conté antes, nuestro podcast hoy día, yo también tengo un sueño a aprender a cantar, pero voy a ver primero si puedo cantar antes que voy a aprender. Claro. Pero con eso quiere decir que siempre es bueno aprender nuevas cosas, ¿no? Sí. Es importante para crecer, aprender algo nuevo todos los días. Exacto. Y lo leía eso en tu libro. Leía una frase que pones ahí en negritas. No recuerdo exactamente la frase, pero es sobre cuando dejas de tener objetivos, cuando dejas de tener sueños, entonces empieza uno a morir lentamente. Sí. Y es cierto, ¿no? Uno deja uno mantiene el espíritu joven en la medida que siempre tengas proyectos y tengas sueños por hacer, ¿no? Muchas gracias por venir hoy día. Fue un gusto conocerte, fue un gusto hablar contigo y gracias a ustedes para ser parte de este podcast Vena Emprendedora. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por escuchar este episodio en el que sumamos un nuevo aprendizaje para impulsar tu camino emprendedor. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte de ningún episodio. Nos vemos muy pronto. Ven a Emprendedor, un podcast de Fundación Romero.